Buenos días, buenas tardes a todos. Yo creo que ya buenas tardes, ¿verdad? Es un gozo estar aquí. Yo siempre me pongo igual, un poco nervioso. Yo sé que el Señor me llamó al ministerio. Yo me convertí y recibí el llamado el mismo día, aunque parezca una incongruencia. Yo me convertí en el barco lobo a través del testimonio de mi padre, porque mi padre era un misionero de la China que llegó a mi casa, me tuvo a mí y me predicó el evangelio. Mi padre era François de Cama y él fue el instrumento que Dios escogió para salvarme, su misericordia. Y aquel mismo día, escuchando a Jorge Berber, me di cuenta cuál era mi llamado. Y desde entonces, como ha dicho aquí el hermano Juan, con mucho fallo, con mucho ímpetu, aprendí que el que tiene que llevar la lucha es Dios por ti. Yo me alegro de compartir con Juan algo que recibí. Y yo muchas veces, cuando ejerzo el ministerio que Dios me ha dado, de muchas maneras, siempre pienso lo mismo. La lucha no es mía, la lucha es del Señor. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Ayer habéis escuchado que hubo canto y alegría y gozo en el cielo, ¿verdad? La vivo movida. Bueno, y hablamos mucho del cielo. Daniel habló del cielo, habló de la Nueva Jerusalén, para darle esperanza en cautividad al pueblo judío. Juan, el escritor de Revelación, de Apocalipsis, habla del cielo. Nosotros, nuestra esperanza está en la vida del cielo. Pero yo voy a leer un pasaje que nos habla de la historia de la tierra. Y no sé por qué el libro de Hechos tiene más mira para la obra aquí en la tierra que para el cielo. Aunque verdaderamente Pablo, cuando se defiende, habla de la esperanza de vida que estaba prometida en las Escrituras al pueblo judío y a los gentiles. Pero la historia, Dios es el que la lleva y la controla. El hombre, por desgracia, cree, o creemos, que controlamos la historia. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que son 3 veces. Si tengo algún error, me corregís después, o levantáis la mano y me corregís. 3 veces aparece la gloria de Dios. Una, cuando Jesús es llevado a los cielos. Otra, cuando Esteban, el primer mártir, dice: veo los cielos de Dios abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y otra, cuando el mismo apóstol San Pablo, camino de ejercer el poder de matar a los cristianos, se le aparece Jesús. Pero ¿qué mira eran esas de ver la gloria de Dios? Por desgracia, iba a ser sufrimiento, iba a ser sacrificio. Si alguien nos ha contado, hermanos, algunos jóvenes, otros veteranos, yo más veterano, que entrar en la vida o en los caminos de Dios es fácil, tendríamos que leer el libro de Hechos de los Apóstoles, bien llamado los Hechos del Espíritu Santo. Pero tenemos que añadir que cuando Pablo se convierte, verdaderamente es el que ratifica, hace que se escriba el principio de la iglesia de los gentiles. Yo quiero terminar después con una pequeña historia, si el tiempo me lo permite. No veo reloj, así que me dais un corte en seco, yo termino, ¿vale? Lo primero que quiero deciros es una cosa. Pablo, un evangelista, enemigo de Dios al principio, de Jesucristo, no de Dios. Él era fiel creyente de la ley, fiel creyente de los escritos y de los salmos, pero equivocadamente estaba en contra de Jesús de Nazaret. Pablo, en todo su ímpetu, es derribado. Yo podría contar que yo también fui derribado. Hermanos, todos tenemos que ser derribados. Es una de las primeras lecciones que yo aprendí de Pablo hace muchísimos años. Todos tenemos que ser derribados delante de Jesús y reconocer
quién es Él y saber qué quiere Él de nosotros. Cuando Pablo fue derrotado, se quedó ciego. Y Dios le dijo a un tal Ananías, vete a tal sitio, allí verás a Pablo o a Saulo, que él te está esperando. El hecho lo conocéis, ¿no? Pero hay un detalle. Señor, ¿cómo vive yo a ese hombre que ha sido un maltratador de tus hijos? Vete para allá, Ananías. Porque ese es un instrumento que yo he escogido y va a saber cuánto ha de padecer por mi causa, por mi nombre. Pablo fue consciente desde el principio y empezó a hablar de su cambio. Pablo marca y escribe historia, como diríais. Él escribe historia porque Lucas lo acompañó a muchos de su recorrido. Y Lucas es el evangelista que dice en su capítulo 1, verso 1, a un amigo llamado Teófilo, que había ordenado todo lo que había acontecido en Jerusalén, de un tal Jesús, de cómo murió y resucitó. Entonces Lucas lo ordena todo. Y no obstante con eso, va, por obra y gracia de Dios, va a escribir la historia del principio de la Iglesia. Es bueno que la historia se marque con detalles, que se marque con puntualizaciones. ¿Por qué? Porque Dios, y esto es otra de las lecciones, sí actúa en la vida de la humanidad. Él tiene los designios de toda la humanidad en sus manos. Él es el soberano. Él es omnisciente, omnipresente. Yo sé y temo que estoy manejando la palabra de Dios, pero que Él está aquí y Él está por encima de mí. Y eso es importante. Hermano, Él nos ha dejado su legado, que es la Escritura, pero Él está por encima de las Escrituras. Lucas escribe la historia y hay un relato que mira por donde yo voy a compartir con ustedes. Pero es muy breve, no me voy a complicar la vida, pero es importante. El relato del viaje de Pablo a Roma, que fue un viaje obligado. Pero primero quiero deciros lo que Jesús le dijo a Pablo, y Pablo lo escribe en su testimonio. En el 26 de Hechos de los Apóstoles, ahora me pongo la gafa, del 16 en adelante, está Pablo contando su testimonio y dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dice Jesús a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo, el mismo Jesús, le da el curso de teología y le da el diploma. Y le dice: tú eres ministro y yo te voy a librar, pero tú vas a hacer lo que yo te diga.
tú vas a predicar, vas a ir a hablarle a la gente, a abrirle los ojos a la gente para que ellos se conviertan y reciban por la fe el perdón de pecados y la herencia. Hoy en día, otra lección breve, se habla más de herencia, se habla más de sanidad, se habla más de estado emotivo y se habla menos del perdón de pecados. Yo os puedo garantizar, hermano, por la vida vivida en el Señor, que Él me ha permitido vivirla, que para mí ha sido más importante el perdón de mis pecados que la sanidad. ¿Por qué? Yo sé lo tranquilo y cómodo que vivo sabiendo que no tengo remordimiento de pecado, porque Cristo en la cruz cargó con mis pecados. Y eso tenemos que tenerlo y practicarlo. Y sé que vivir sin esa carga es vivir mucho más feliz. Si vamos a un psiquiatra o a un psicólogo, cuando se buscan las cuestiones, no soy especialista, cuidado, pero si vamos, las cuestiones siempre son qué carga tiene, voy a buscar en lo más profundo del baúl, voy a indagar en la mente, en el rinconcito que está perdido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado carga al hombre y a la mujer, no le hace feliz y necesita ser liberado de pecado. Yo fui liberado de pecado y ese fue mi gozo, darme cuenta que ya mis pecados habían sido, lo había echado en lo más profundo del mar, lo había borrado completamente por la obra de Jesucristo, su Hijo. Gloria a Dios, porque eso da mucha paz al corazón. Pablo tenía esa paz. También nos cuenta el relato histórico el barco. Es curioso cómo Dios utiliza el agua en muchos casos, en una gran mayoría de los casos. Y yo añado, la gran parte de nuestro ser es agua. Y es curioso porque podemos ver en la historia muchos casos, pero Naamán, el sirio, fue sanado en las aguas del Jordán. Moisés fue ocultado en una barcita en el río Nilo. Jesús fue el primer ejemplo, siendo el mismo Dios, que bajó a las aguas del bautismo. Jesús le enseñó fe a sus apóstoles andando sobre las aguas. Y así podíamos sacar muchos casos de la Biblia a través del agua. Pero aquí, en un hecho histórico escrito por Lucas, que también es palabra de Dios porque Dios le place que se pongan datos en la Biblia, no es que la Biblia sea un libro histórico, ojo, pero contiene historia. Y a Dios le place rememorar con datos el traslado de Pablo a Roma. Y aquí sacamos 2 o 3 lecciones muy breves. Una de ellas, el barco no iba Pablo solo como miembro o como hijo de Dios. Y eso es importante. Cuando vamos a algún lugar para ejercer la voluntad de Dios, dice la Biblia que 2 son mejor que 1. Y comenzando el relato, iba Aristarco y el que escribe, Lucas. Si podéis ver, cuando ya estaba todo preparado, verso 2, zarpamos estando con nosotros Aristarco, el macedonio de Tesalónica, y claro, el que escribe, que es Lucas, en plural, y Pablo. Muchas veces necesitamos, otra de la lección, necesitamos de la compañía de los hermanos. Eso de que yo hago la guerra por mi cuenta, como no sea en una situación que Dios te lleve y te vea solo, y Él te dará el poder y la fuerza para vencer, y Él vencerá la lucha por ti, es muy bueno estar acompañado cuando vienen momentos para hacer la voluntad de Dios. Pablo fue valiente. Nosotros
al final también diré que debemos de ser valientes. Recordaremos un texto de las Escrituras más adelante. Más adelante, Pablo empieza a dar consejos a la tribulación. Y le dice en el verso 10, yo recomiendo que leáis el texto en vuestras casas: varones hermanos, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero dice que el centurión, que le había caído en gracia a Pablo, no le echa cuenta a Pablo y siguen para adelante. Primero Pablo se arriesga a vaticinar lo que va a ocurrir. Voy a deciros todas las cosas y después intentaré dar las lecciones. Más adelante dice que yendo en el barco, el verso 27, el capítulo 27, seguimos con el verso 20, dice que durante muchos días no vieron ni sol ni estrella y estaban acosados por una tempestad que no era pequeña y habían perdido toda esperanza de salvación. Seguiremos más adelante también con la lección. Primero, el obrero de Dios, Pablo, interviene y ve lo que va a ocurrir. Nosotros, gracias a la palabra de Dios, gracias a el estar en comunión con Dios, gracias a escuchar el legado que Dios nos ha dejado, podemos ver muchas cosas que van a ocurrir. Y tenemos que ser valientes para decirlas. Pero también tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo que el hombre y la mujer no tiene esperanza de salvarse. Todo el mundo dice que cuando llega el momento cumbre, a la muerte. Y de ahí no sale nadie. Y eso se ha acabado. Y del más allá, nadie ha venido. Me gusta la historia. Porque históricamente tenemos a un Jesús que resucitó, se apareció a más de 500 testigos, y como dice el apóstol Pablo, y más tarde, como a un abortivo, se me apareció a mí. Tenemos que marcar con las Escrituras los tiempos y ser valientes, pero aparte darnos cuenta que el hombre y la mujer sin Cristo no tiene esperanza de salvación. Y estamos todos en el mismo barco. Alegoría. Estamos todos en el mundo. También hay algo maravilloso en este crucero. En un crucero entre comillas, ¿no es? Y es la confianza que Pablo tiene en Dios. Esto es tremendo. Y se atreve a hablar de la confianza, que después crea una serie de beneficios a uno y a otro. Pablo dice, después de todo lo que está ocurriendo en el verso 25, dice, vámonos al 3, dice al 23. Pablo dice que se dirige a la gente y le dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De valentía. Diciendo Pablo, no temas. Es necesario que vas a ir a Roma a comparecer ante César. Estoy parafraseando un poco el texto, ¿eh? No es lo que pone aquí, pero más o menos es para dar la idea. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es un reto, ¿eh? Es un reto. Y decirlo es peor todavía. Porque si se dice y no se cumple, va a ser o vamos a hacer el hazme reír. Pero cuánta autoridad da el Espíritu Santo cuando con temor y temblor
usamos la palabra de Dios, escuchamos a nuestro Dios y decimos lo que Él nos manda que digamos. Claro que para saber y decir lo que Él nos manda que digamos, tenemos que escucharle. Porque Él siempre nos tendrá que decir todos los días, en todo momento, cosas. Y Pablo, después de decir esto, de decir públicamente que ninguno de los que van con él se iba a hundir, por tanto, oh varones, dice, tened buen ánimo. Le da consuelo. A una nave que iba sin esperanza, sin salvación. Ya temían por su vida. Y dice, porque yo confío en Dios, que será así como Él ha dicho. El acto de fe de Pablo. No es que Pablo tuviera más fe que Pedro. Pedro se hundió en el agua, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Jesús sí le puede decir a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo no se lo puedo decir. Pedro tuvo el valor de echarse al agua y intentar andar en el nombre de Jesús en el agua. ¿Nosotros lo haríamos? Jonatán, salta y ven conmigo. Yo lo haría, Pedro lo hizo. El que vio la poca fe de Pedro fue Jesús, yo no la puedo ver. Pero Pablo, esto es un acto de fe. Porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Dos cosas que ocurren en todo este tramo. La primera es el cambio de actitud del centurión. Él dice, no vamos a navegar, la cosa está compleja, en el verso 10. Pero el centurión le echa más cuenta a la tripulación que a Pablo. Pero si leemos el 31, cuando ya la cosa está más difícil, porque aquí todavía no habían visto nada de lo que venía, ya en el 31 ya vemos que los vientos no están, que el barco está a la deriva, que el esquife es como si fuera un bote salvavidas que llevaban, que cuando antiguamente no habían puertos y llegaba a una isla, dejaban el barco anclado, y entonces el esquife, el bote ese salía para ir a comprar, era como un bote, hoy día le llamaríamos bote salvavidas. Cuando ya habían cortado el esquife, aquello no había solución, el centurión le echa cuenta a Pablo. Oye, que la tripulación se va a dar piro y nos van a dejar el barco, si leéis el texto, y nos van a dejar el barco a la merced vuestra de una centuria romana que ninguno sabe nada de navegación. Y si esta gente se van, aquí caemos todos. ¿Qué hace el centurión? Manda a cortar las cuerdas del bote salvavidas y que se pierda. Menos esperanza, va menos gente de salvación. La cosa más complicada, pero el centurión cambia de actitud. El centurión escucha a Pablo. El centurión escucha el mensaje que Dios le había dado a Pablo. Y sabe que Pablo está teniendo razón en lo que está diciendo. Hermano, muchas veces queremos tener razón por nuestro ímpetu, por nuestros conocimientos, por lo que creemos que sabemos. Y digo bien dicho, creemos lo que sabemos. Como diría el más grande de los grandes, dentro de la ciencia, solo sé que no sé nada. Y si nos ponemos delante del infinito es que sabemos aún menos todavía. Pero, lo que está claro es que sin el conocimiento, Pablo da el mensaje de Dios. Un ejemplo. En la historia. Mi padre, Francisco Gómez Moreno, François, era un inculto. Mi abuelo Juan José, que es el que hace la obra allí, en Cama, viene de Silluévar, le enseña las 4 reglas. Leer, sumar, escribir. Eso es lo que le enseña. Pero él no conoce a Dios. Cuando conoce a Dios, sigue siendo un inculto.
Pero mi padre le predicaba a todo el mundo el Evangelio. Y lo curioso es que le decían el juez de paz de cama, el don Fermín, el famoso médico de cama. Es que estás hablando a un nivel que no llegamos. No por la forma de hablar de mi padre, sino el mensaje que tenía mi padre. Y esto le está ocurriendo a Pablo. Pero Pablo sí tenía nivel, ¿eh? Pero estaba dando un mensaje que él desconocía porque él no había cogido un barco en su vida. Él no sabía cómo había que manejar un barco. Él veía, porque Dios se lo había revelado, lo que iba a ocurrir. Y Dios le dice a Pablo cómo tiene que actuar. Y él valientemente hace lo que Dios le dice. Hermano, estamos aquí para llevar un mensaje. Un mensaje de salvación. Un mensaje de perdón de pecado. Estamos todos en la misma nave. Pero por la misericordia de Dios nosotros somos los escogidos para llevar ese mensaje a este mundo. Es verdad que esto no es un barco a la deriva, pero lo que sí es que no hay esperanza de vida. La esperanza de vida es muy corta. 80, 90 años, a los más hoy en día, como está la ciencia, 100 años y mal vivido. Y con eso hay esperanza de vida. Hermano, yo te digo, si creemos que en esa corta esperanza de vida ahí se acaba todo, entonces no practicamos la voluntad de Dios. Yo he dicho aquí que estamos hablando del cielo. He hablado de la tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles es lo que ocurre en la tierra para el principio de la iglesia. Para ejemplo de nosotros a seguir. Pero que es verdad que hay vida y vida eterna en Jesucristo. Y tenemos que decirle a todo el mundo que donde nosotros vamos, Cristo ya está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Y tenemos que decirlo que esa vida es la salvación. ¿Sabéis lo que ocurre cuando Pablo es valiente? Y se lo podéis ver en el texto. Os lo voy a decir. Dice que el barco entero con la tripulación, más los romanos y los presos, en el verso 37 había 276 personas. Verso 44, cuando ya la cosa estaba ya desesperada, el barco encalla, se rompe la barca, dice el centurión, aquí no se mata a nadie, ¿eh? Los que sepan nadar al agua, y los que no, cojan tabla, cojan lo que sea, y para la costa. Pues dice la Biblia, en este hecho histórico, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Las 276 personas fueron salvadas. ¿Sabéis por qué? Evidentemente por la misericordia de Dios, pero por la fe de Pablo. Pablo fue valiente, vio el peligro, me imagino que se burlarían de él, pero salvó Dios a 276 personas. ¿Sabéis otro de los motivos? Supongo yo. Iban 3 cristianos, 3 hijos de Dios en el barco. Me imagino que estarían orando para que Dios obrara y para que salvara a la tripulación. La soledad nunca es buena. Dios quiere que la historia marque sus tiempos y nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje de salvación. Hermano, amigo, más bien amigo que hermano, si aún no sabe y no deposita la fe, tu vida no va a ser cambiada. Yo sé que puedes que estés aquí como el centurión, que escuche más la voz de los especialistas que la de Dios. Pero la de Dios te va a salvar. La de Dios te va a dar perdón de pecado. La de Dios te va a cambiar. Y yo pido que Dios hoy te cambie la actitud, como le pasó al centurión. Y ahora sí voy a contar una pequeña historia. No la cuento a nadie, mi mujer sí la sabe. Quizás creo que es la única de los aquí presentes. Dios, cuando actúa dentro del tiempo
y deja que los márgenes de la historia funcionen. Yo viví una experiencia estando en el ejército que por cuestiones de la fe me llevaron al calabozo. La cuestión era, yo era un soldado de primera, yo tenía título de campeón de pista americana, yo no tenía nada contra el ejército, pero mi fe me llevó al calabozo. Año 1978, la Constitución recién aprobada, pero habían cabezones. El Señor me había permitido, por su misericordia, predicar el Evangelio a mis compañeros. Yo era famoso porque yo salía como si fuera un alférez. Yo tenía un maletín donde llevaba la Biblia. Cada que iba a las reuniones, mi maletín con mi Biblia, mis apuntes, a la iglesia, ¿no? Y siempre iba al maletín. Pero claro, ya todo el mundo me conocía en el cuartel. Pero yo no bajé nunca a la cárcel a hablarle a nadie, ni sabía cómo hacerlo, ¿no? Y el Señor, en su voluntad, quiso que yo predicara el Evangelio en el calabozo. Entonces, por no hacer el Rindan Armas, el mes de junio del 1978, me llevaron al calabozo. Me acusaron de muchas cosas. Ahora leer el texto y terminamos. Me acusaron de muchas cosas. Pero el Señor me llevó allí con un motivo. Me metieron un lugar de aquí a esa banca y de ahí habían 6 literas. No teníamos servicio. Me quitaron todo, las correas, en fin, iba preso, ¿no? Y yo, el Señor, yo le cantaba al Señor estando allí. Sufría porque mi padre sufrieron cuando me vieron salir, Mari Carmen fue a verme. Pero algo ocurre. Yo tenía allí 2 medios. Uno era físico y otro era físico y psíquico. Medium espiritista. 2 allí. Otro había matado a un capitán. Otro había movido no sé cuántos kilos de cocaína. Y yo estaba allí. Yo tenía mi Biblia. Todos los días hablaba, oraba, me preguntaba. Un día le dijeron al medium, y digo los detalles porque Dios marca y habla dentro de la historia nuestra. Vamos a hacer hoy la Ouija. No hacía calor aquel día allí, tío, en el cuartucho, con una sola ventanita. Para dormir me costaba la misma vida. Mes de junio. Y yo digo, os voy a advertir una cosa. Donde está el Espíritu de Dios, no puede estar el Espíritu del diablo. Fue lo que yo dije. Aquella noche me quedé dormido al momento. Al momento. Y dormí como un lirón. Al día siguiente viene el escándalo. Yo os digo que yo no sé lo que pasó. Me lo contaron ellos mismos. Entonces me levanto, se arma un expolio y le digo, yo estaba leyendo la Biblia, digo, vea, por favor, baja un poco la música porque me dejaron abajo. Se me tiró para mí como una fiera. Tuvieron que atarlo con manta, se lo llevaron, en fin. Y me dice un catalán, ¿tú sabes lo que pasó aquí anoche? Yo, pues no lo sé. Que no lo sé. ¿Qué es lo que pasó? Hicimos la Ouija, la tabla, y ahí no pasaba nada. No pasó nada. Y se levantó ese, el que se ha llevado, y te quería matar. Digo, ¿qué pasó? Dice, tú estabas cubierto como con una luna. No nos podíamos acercar a ti. Fue de testimonio el acto de Pablo. No hace de esto porque yo confío en Dios. Y ahora termino con algo muy conocido. Lo leo. El texto lo habéis leído muchas veces, la bienaventuranza, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso, feliz. Bienaventurados solo sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque nuestro o vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Tenemos a un Dios que con su misericordia
está pendiente de nosotros, de ti y de mí. No del bloque, que también es, pero tú y yo, Él está pendiente. Y Él sabe tu nombre, Él sabe mi nombre. Y te dice, dichoso, feliz, gozoso, cuando por mi causa llegue a donde llegó Pablo. Que yo actuaré como actué con Pablo, porque el mismo Dios de Pablo es el que está aquí hoy. Amén.